Un placer, ¿verdad? Exponerles el sistema de trazabilidad y control que está llevando a cabo, desarrollando nuestro ministerio a través de la Dirección Forestal. Primeramente, yo soy ingeniero forestal de profesión y creemos fielmente en el aprovechamiento forestal porque es una actividad económica, es una actividad establecida, regulada en nuestra legislación forestal y por ende genera beneficios tanto a las comunidades como al ambiente. Un poco de antecedentes. Antes de 2018 se otorgaban permisos tanto en finca primada, comunidades indígenas que son las dueñas de la mayoría del bosque, y había muy poco control en el tema de los productos forestales que salían de los bosques. Eran concesiones a 5 años, era muy limitado el periodo de aprovechamiento, donde había alguna falencia en el tema de seguimiento después de ese aprovechamiento. Indudablemente el tema de restauración del mismo bosque como productor de madera, el mismo bosque como productor de servicios ambientales, hablamos del tema de biodiversidad, hablamos del tema de secuestro de carbono, hablamos del tema de producción de agua, reducción de la erosión y algunos otros beneficios que el bosque aporta. Entonces, a través de eso se hizo un análisis de que había que darle una fortaleza a ese aprovechamiento, a esos permisos que estamos otorgando a través del Ministerio de Ambiente. Y se apostó a una tecnología. Se visitó países de la región, incluyendo Bolivia, Guatemala, y se analizaron varios sistemas. Entonces decidimos entonces en el Ministerio de Ambiente, con el apoyo de WWF y la OMT, establecer un sistema de trazabilidad y control forestal. Ese sistema se contrató una empresa en Brasil, Animaltech, que desarrollaba sistemas de trazabilidad para el sector agropecuario y había desarrollado sistemas de trazabilidad para maderas en Bolivia. Entonces hicimos esto 3 años, ¿verdad? La formación, la capacitación de nosotros mismos y de algunas personas. Se llevó gente de las comunidades, gente que trabaja en la madera, a estos lugares para que vieran que había una posibilidad de mejorar y el tema del aprovechamiento forestal. Entonces, se crea la resolución 068-2018, que adopta el sistema de trazabilidad y control forestal de nuestro ministerio. Nosotros tenemos más de 120.000 hectáreas ahora mismo en ese manejo forestal a través de permisos comunitarios, duración de 20 años de plan de manejo, y se hacen áreas de cortas anuales para ir controlando que se cumplan con lo que dice la ley forestal. Decidimos entonces en consenso establecer un sistema una definición a ese sistema de trazabilidad, y no es más que una histórica, ¿verdad? Saber que por la cadena de valor o la cadena de transformación de esa tuca que sale del bosque, pasando por diferentes módulos, hasta llegar a una industria, a un taller o a un patio de abastecimiento para luego ser exportada o transformada en algún producto como silla, mesa, o simplemente exportarla en un timber. Ese sistema de trazabilidad tenía que tener componentes. Uno era que fuera que los usuarios se registraran en una plataforma, como hacemos con las tarjetas de crédito, como hacemos cualquier cuenta de internet. Un usuario y una contraseña que es única para poder accesar al sistema. Esa aplicación web tenía que registrar datos de campo, registrar transporte y registrar abastecimiento. Tenía que ser aplicable tanto en tablets o módulos de sistemas Android, porque los inventarios se hacen en sistemas Android, la fiscalización se hace en sistemas Android. Y la fiscalización también en oficina la hacemos desde la computadora, accesando a los diferentes módulos que tiene el sistema. Tenía que tener
chip y tag. Tenía que tener chip para guardar la información basométrica, altura, especie, condición semillero, de protección, remanente o árbol aprovechable, que esta se queda en el árbol, se queda en el bosque, y es medible o es verificable a través de los sistemas ANDE. Tenía que tener TAP. Estos tags están ligados a este chip. Se le pone a las tucas, esto es lo que vemos entonces en los camiones o en los centros de abastecimiento cuando se hacen las verificaciones. Y las guías de transporte tenían que ser verificadas a través de los sistemas ANDE, pero con un QR que tenía que estar ligado al aprovechamiento y a los módulos que se establecieron en el transcurso de esa trazabilidad de ese producto forestal que en ese momento se está transportando. Tenemos dos modalidades, una para manejo de bosques y madera sumergida. El que le presentó a la compañera es de plantaciones, pero también se está desarrollando en un 99% ya el módulo de plantación y regeneración natural. La gente nos decía de las comunidades indígenas, pero ¿qué pasó? Yo en mis siembros, en mis áreas de cultivo, yo he dejado crecer árboles. Entonces no los puedo sacar bajo ese sistema, no. Se hizo a través de una resolución 0450 de 2017 para que la gente que ha cuidado esos bosques tuvieran acceso a ese aprovechamiento y generar ingresos para seguir trabajando dentro de sus predios, dentro de sus cultivos, dentro de sus potreros. Pero en la dirección forestal nosotros vemos el tema también de bosques y de madera sumergida. ¿Qué es madera sumergida? Son los aprovechamientos que se han otorgado en el lago Bayano, producto de las inundaciones del lago para una hidroeléctrica, y donde esa madera sujeto de aprovechamiento es exportable y se pueden sacar grandes beneficios de esa madera. También mejora la navegabilidad del lago y algunas condiciones para las comunidades que están allí. Como les decía, el sistema de trazabilidad tiene varios usuarios. El dueño de aprovechamiento, que es el propietario de la madera, en ese caso del bosque. El representante legal de las plantaciones forestales puede ser dueño o puede ser representante legal donde fuesen como los responsables de esa plantación. Los regentes forestales. Los regentes forestales son personas idóneas, ingenieros forestales graduados en la universidad y certificados por el Consejo Técnico Nacional de Agricultura, donde son los que hacen los inventarios forestales. La compañera le dijo, hay que llevar gente de Panamá o de otros a hacer inventarios. Los ingenieros forestales o los regentes forestales responsables de hacer los inventarios forestales en el sistema, en los chips, y enviarlos a la web para seguir todo el proceso de cadena de transporte o de seguimiento de ese producto. A ellos se les ha trasladado el 60% de las actividades que nosotros como dirección forestal o como funcionarios hacíamos, se las hemos dado a la responsabilidad, a un regente, que es el que nos da a nosotros el acuse de recibo o es responsable de todas las actividades que se hagan dentro en el bosque, es el que va a ser sancionado, ¿verdad? O si califica a un delito penal, pero es el responsable ante la comunidad y ante el ministerio de que las actividades de aprovechamiento forestal o de manejo silvicultural se hagan en base a lo que dicen las normas legales y la ley forestal. El abastecimiento de industria no es más que el dueño de una industria, de un patio, de un taller, donde tiene que estar registrado en el sistema para que reciba madera. Si no se registra en el sistema, no puede recibirla porque las guías las genera el sistema también. Los funcionarios, como yo, como los otros compañeros, somos los encargados de fiscalizar, validar esas actividades que están en el sistema. Hay diferentes funciones, digamos, yo solo puedo validar, verificar, revisar. El director regional puede aprobar
los aprovechamientos bajo los planes de manejo simplificados que ingresan al sistema de trazabilidad. El director forestal entonces es responsable de aprobar los inventarios forestales, los inventarios de madera sumergida, los inventarios de finca privada o los inventarios que se dan en concesiones. Entonces cada quien tiene un nivel. Los funcionarios solo fiscalizamos y validamos operaciones. Otra cosa, que cada uno de nosotros genera una huella. Cada vez que yo entro al sistema, el operador del sistema ve la hora y qué hice en el sistema. Por eso es que la contraseña es única, no se puede prestar. Es de uso exclusivo del funcionario que entra, que verifica o que hace alguna actividad dentro del sistema de trazabilidad. Los procesos en el módulo de bosque. Una vez que ya se ha aprobado un inventario forestal y se le indica a la comunidad o al dueño del bosque que puede hacer entonces el inventario de aprovechamiento para sacar su madera, entonces entra al sistema de trazabilidad, como les dije, usuario, contraseña, y eso es lo que le va a aparecer. Lo primero que tiene que hacer es registrarse en el sistema. Se registra el sistema con un nombre de usuario y una contraseña y escoge la función que en ese momento va a desarrollar. Si es un funcionario del Ministerio de Ambiente, entonces funcionario o director. Si es un dueño de plantación, industria o un dueño de bosque que va a realizar un aprovechamiento. Se registra para que él después siga monitoreando cómo se van desarrollando esas actividades dentro del sistema con relación a su bosque. Una vez que se registra el sistema, ¿verdad? Entonces se configuran las áreas anuales de corta. Si nosotros damos un permiso comunitario de 10.000 hectáreas a 22 años, a 20 años, entonces quiere decir que cada año hay la oportunidad de hacer un aprovechamiento forestal en una sección de esa área que fue aprovechada. Se le dice áreas anuales de corta y se establecen bajo un permiso anual de corta y los regentes lo presentan como un plan operativo anual. En ese plan operativo anual indica todas las especies que han sido censadas o sujetas a aprovechamiento. Una vez que se encuentra el polígono dentro del sistema, el sistema te genera cuadrantes y te genera faja. Y eso indica que un árbol está ubicado en el cuadrante 1, faja 10, y la posición de la coordenada que corresponde en ese momento. Se procede a hacer el censo. Nosotros hacemos censo estableciendo límites de diámetros mínimos de corta. Nosotros, en nuestra legislación para madera suave, 60 centímetros a la altura del pecho, pero los árboles que vienen en las tucas, si ustedes podrán ver, son tucas grandes. Porque al que dueño de plantación o dueño de bosque o dueño de un permiso, no le sirve traer un árbol de 60 centímetros de APE porque no es comercialmente, no genera ingresos, genera pérdida, porque no genera. Entonces, se están talando árboles de 120, 180, 200, 240. Árboles que te generen 5, 6 tucas de largo, porque es para un viaje, y te genera un volumen considerable. La legislación de nosotros también, de cada 100 árboles se aprueban 70. El 30% es para semilleros, árboles de protección y remanentes. Los árboles de protección son los árboles que encontramos a la periferia de los cauces de agua, sean permanentes o sean intermitentes, y no forman parte del inventario para aprovechamiento comercial. Pero hay que registrarlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer las auditorías y el sistema dice que ese árbol está establecido como árbol de protección de un recurso hídrico, tenemos que verificarlo. Si es semillero, también. Una vez que el regente forestal va al bosque, 18, 20, 25 días haciendo el inventario, se hace en modo avión, sube el sistema, se solicita la verificación, los técnicos del Ministerio de Ambiente entonces van al área y verifican
que lo que está en el sistema y lo que está indicado en cada chip concuerde en campo con lo que está en el sistema y lo que en ese momento el Android lee. Si hay falencias, se anotan que se rechaza el censo para subsanación. Es verificado, se subsanó, entonces se aprueba. Nosotros aprobamos estos censos, una con un informe de viabilidad que indica que el regente forestal que hizo el inventario cumplió con la norma, cumplió con el porcentaje de árboles semilleros versus árboles aprovechables, que las especies que fueron censadas no están en listas de sitio o alguna lista de restricción, y que la distribución de esos árboles sea homogénea dentro de para garantizar la provisión de semillas para la restauración natural del bosque. Pasado ese espacio o esa verificación, se aprueba. Y esa es una de las formas de verificación que uno ve en campo cuando estamos evaluando el censo. Se hizo la aprobación, se procede al aprovechamiento. Entonces, cuando nosotros aprobamos el censo dentro del sistema, el sistema me cambia a corte. Yo de mi oficina sé que ese aprovechamiento está en actividades de tala, está en actividades de extracción de madera. También cuando se hace aquí el censo, también se tienen que digitar los patios internos de acopio de madera, porque el sistema le pregunta a qué patio va. Entonces, cuando hace el aprovechamiento, el regente forestal, será igual que una verificación, acerca su Android al chip, entonces el sistema le pregunta, ¿va a talar? Le dice que tala, y se le despliega un cuadrito Excel, donde dice, digite diámetro de la tuca, diámetro menor, longitud y patio, donde va esa tuca. Entonces, digita, envía, sigue con el otro hasta que terminen las labores de tala. Una vez que terminan las labores de tala, entonces el módulo, en el modo de trazabilidad dice patio. Ya yo sé que ese aprovechamiento terminó con las labores de tala o está terminando con las labores de tala, y va a iniciar entonces el trámite de troceo de las diferentes secciones que son tucas en los patios de acopio y listos entonces para hacer el transporte. Una vez que ha sido aprobado en el sistema módulo de patio, ¿verdad? Yo me posiciono en una tuca y yo veo el número de este chip, que es el que quedó en la montaña, veo el código, el número del tag amarillo que corresponde a esa tuca, y si fueron 3 tucas, yo veo en el sistema 3 veces esto, 3 veces este, una vez este y 2 veces más los otros. Así que a mí me indica que ese árbol, si viene a la montaña, dependiendo de la altura comercial que fue establecida en el censo, el largo, la longitud de la troza que fue talada y está en el patio, y debe ir correspondiendo a esa troza. Si esa troza tenía 150 metros, 1.50 metros de grosor y tenía 20 metros de largo, y estoy estableciendo tuca de 5 metros, entonces tengo que tener 4 tucas. El diámetro 1 150 y el diámetro 2 120. El diámetro mayor de la segunda tuca tiene que ser 120 porque no puede ser mayor que el menor, porque va en estado de gradiente. Y si al final yo quiero generar una tuca y paso de la laguna, el sistema me dice, excediste el largo de la tuca registrada en el sistema y no puedes seguir generando otra tuca por si acaso alguien quiera
establecer una tuca ilegal. Y si la hace, entonces yo veo en rojo el sistema, y si veo en rojo le digo al regente, talaste un árbol semillero en la faja tal, posición tal, especie tal, cuadrante tal. El regente entonces tiene que hacer un informe. Dice, no, lo que pasa es que otro árbol me le tumbó la copa y lo tuve que talar. Entonces él tiene del censo que reponer otro árbol con las mismas condiciones, de la misma especie, generar un informe diciéndole que ese árbol fue talado, porque cuando uno va a la auditoría ve un árbol semillero que fue talado, aunque yo veo toda la información en rojo. Él no la ve, pero yo sí la veo, o nosotros la vemos en la oficina. Ya se va a hacer la guía. El regente entra al sistema con su clave, su contraseña, y va al módulo de generación de guía. Antes la guía nosotros la hacíamos manual. Ahora la genera el sistema. La genera el sistema. Le dice origen. Él cliclea el origen y ya el origen está indicado, está inscrito, está establecido dentro del modo de trazabilidad. El sistema jala ese origen y lo coloca donde dice origen. Ahora dice, coloca el destino. ¿Se acuerdan que yo les dije que los abastecimientos, las industrias tenían que inscribirse? Si yo se la voy a vender a una industria, él jala del sistema el destino con su dirección, todas las generales y hacia dónde va. Si eso no está, no se puede generar la guía. Una vez que cumple con eso, uno digita entonces el nombre del conductor, el vehículo y placa. Le dice grabar y el sistema le dice procede a hacer el cargo. Entonces, yo voy al patio y a cada tuca, si son 10 tucas que van en ese camión o en ese transporte, yo escaneo el código QR de cada tuca, enviar al sistema. Una vez que eso, entonces, el sistema me completa la guía y me la imprime. Con eso, entonces yo paso a los puestos de control. En los puestos de control, entonces se hace la fiscalización. Yo le dije que nosotros solo podemos fiscalizar y validar, no podemos manipular. Entonces, nosotros escaneamos el QR de la guía con el Android y una vez que el sistema te dice entonces, escanea los QR. Entonces yo procedo a escanear los QR de esa guía. La información que está establecida en que es diámetro mayor, diámetro menor, longitud y especie, debe concordar con lo que está en el sistema y lo que viene en el camión. Si es otra especie, ese camión hay que dejarlo ahí y hacer un proceso administrativo que indica decomiso, sanción, porque lo está infringiendo una de las normas que dice que tiene que corresponder tu carga con lo que tú estás escrito. Si no estás incumpliendo la ley o estás generando un documento falso. Si yo copié hice la guía por acá porque cloné el sistema también te dice que cuando tú la vas, no está en el sistema. Y si no está en el sistema, ya hay alguna alerta que tienes que para ese camino hacer un procedimiento. Igual con las especies. Todo fue bien, se hicieron las verificaciones, se cogen algunas tucas para comprobar que el diámetro y el largo sean los correctos y la especie. Se aprueba y se va a la industria. Cuando ese transporte llega a la industria, entra al modo de recibimiento con su Android y al app y hace lo mismo que nosotros hicimos, pero desde el modo de recibimiento. Registra, envía al sistema y se registra que esa madera de ese aprovechamiento está en la industria tal. Nosotros revisamos el informe del plan de abastecimiento y se comprueba que esa madera entró porque él la tiene que cargar. Por motivos de auditoría también. Entramos al módulo de plantaciones. Básicamente el sistema es parecido, pero tiene algunas variantes, como tiene que entrar igual al sistema, tiene que inscribirse, no nos vamos a detener mucho en eso, y se registra como plantación. Aquí puede ser que vincule al regente o al representante legal, porque el representante legal es el que va a hacer entonces todo el tema administrativo y silvicultural dentro de la plantación.
¿Qué dice? Ok, aquí. Aquí nosotros no hacemos inventario como en los bosques. Aquí el dueño de la plantación tiene parcelas permanentes de muestreo y saben que en esta área, de si yo voy a aprovechar 100 hectáreas este año, saben cuántos árboles tienen, tienen una estimación del volumen que ese espacio o esa área que voy a aprovechar me va a generar. Igual inscribo dónde está ubicado, las coordenadas del sitio, la especie, las generales del dueño de la plantación y el volumen que yo espero aprovechar o vender. Una vez que ya ingresé al sistema y ya voy a hacer entonces los despachos, voy a hacer las guías de transporte, voy a vender entonces, yo declaro ese aprovechamiento y declaro entonces la fecha. La guía me la va a generar el sistema, a dónde voy, escojo las opciones de largo, con castigo, sin castigo, volumen, y la empresa a dónde va, y genero la guía de transporte, normal como en bosque. Registro contenedor. Aquí la ventaja que tiene el sistema también, si yo tengo 10 contenedores y los voy a utilizar en estos 15 días, yo los registro en el sistema y el sistema me aparece contenedores no usados. Entonces, yo escogiendo los contenedores de acuerdo a cómo voy despachando. Solicito la guía igual en el sistema, me genera la guía, la fiscalizo igual que en el modo de bosque, hago recibimiento en la plantación o en la industria o el patio, hago los despachos. No. Por razones de tiempo, eso es lo que nosotros hacemos entonces en el proceso de entramos a la opción, vemos el estado de las guías, aquí me aparece ver la guía, reviso los datos, apruebo, rechazo, si concuerda con alguna, aquí está, aceptar, rechazar, si encuentro alguna inconsistencia, rechazo para que el regente o el representante legal edite o vuelva a generar otra guía. Aquí fiscalizo. Así me aparece en el app de mi teléfono el origen, destino, transporte y carga. Okay. Ahora, dos fotos. Y si permiten, si ven alguna diferencia entre las dos. Esta foto de agosto 2019. Esta foto, mayo 2020. Aquí está el camino. Este fue un área sujeta a aprovechamiento. Entonces, cuando yo le decía que yo creo en eso, y los mapas lo han confirmado, cuando nosotros vemos los camiones que vienen con una tuca, tal vez de mi tamaño, la gente dice, están deforestando, están acabando con el Darién. Pero esta área ya pasó un proceso de aprovechamiento. En esa área se aprovechan de 2 a 2.5 árboles por hectárea comerciales. El aprovechamiento forestal puede que degrade el valor económico del bosque, pero no implica deforestación. Queda así. Y hay áreas que fueron aprovechadas en 1992 que en el 2021 volvieron a ser aprovechadas en las áreas indígenas. Entonces, el aprovechamiento forestal medido, sustentable y bien realizado indica que el bosque permanece. No genera cambio de uso. Hay actividades que no las vamos a mencionar, pero generan cambio de uso. Y lo que decía la compañera Bianca, sí, nosotros tenemos que para entrar al mercado europeo, madera de bosque, igual que de plantación, tienen que proveer de fuentes que no hayan sido forestadas antes de 2020 acá, porque eso lo tienen ellos. Si ellos no los ponen, porque ellos tienen la forma de verificar que esa área era bosque y ahora por otra vez tú me estás vendiendo madera o me estás vendiendo carne de un área que era bosque, que fue establecida
con pasto mejorado, Atalaya legal, fue establecida pasto mejorado y el BDA financió actividad de ceba de ganado, que es legal, pero no en terrenos ilegales, con una actividad ilegal, entonces no puede entrar a los mercados. Así que, igual la agricultura. Así que, muchas gracias.